El que trabaja en la calle metiéndose a la casa de los desconocidos aprende rápido a leer a la gente. Yo trabajo desde hace años como técnico de mantenimiento para contratistas independientes. Nos encargamos de hacer las revisiones periódicas del gas, reparar fugas pequeñas, cambiar mangueras viejas y revisar los medidores en los edificios del centro de la ciudad. Es un trabajo pesado, mal pagado, donde pasas todo el día cargando una valija de herramientas de 10 kilos y además de eso subiendo y bajando escaleras y respirando olor a óxido, a pintura y a grasa pegada. En este edificio ves de todo. Te metes al apartamento de una familia ruidosa con 3 carajillos corriendo por la sala. Te metes a la casa de viejitos que solo quieren que les hagas conversación mientras revisas la cocina. O entras a cuartos de estudiantes que tienen los platos sucios acumulados de 3 semanas. Uno aprende a hacer su trabajo rápido, pedir la firma en la hoja de servicio, cobrar lo que corresponde y salir de ahí lo antes posible. El centro de la ciudad tiene un montón de edificios viejos, lugares construidos hace décadas, que no tienen ascensor, con pasillos angostos, techos altísimos y paredes de ladrillo que guardan la humedad de años. En esos edificios la gente se cambia a cada rato. Muchos apartamentos los alquilan por meses, otros están divididos en cuartos pequeños donde vive gente que uno nunca ve de día. Fue una tarde de tantas cuando me mandaron a hacer una revisión de rutina en uno de esos edificios. El reporte de la empresa decía que el edificio tenía una fuga leve en la línea principal que bajaba desde el techo hasta los pisos inferiores y que había que revisar apartamento por apartamento para ver en cuál de las tuberías secundarias estaba el problema. Llegué al edificio en una camioneta de la empresa, me estacioné en la acera, agarré la valija de herramientas y el medidor de presión digital y caminé por el pasillo principal. El lugar no solo olía a humedad, sino que se veía moho en muchas de las paredes. Empecé de arriba hacia abajo. En el último piso me atendió una señora joven que me dejó pasar sin problemas. Revisé la válvula de la cocina, todo estaba bien. En el tercer piso no había nadie en 2 de los apartamentos, así que les dejé la boleta de visita por debajo de la puerta. El problema empezó cuando bajé al segundo piso. Ahí al fondo del pasillo, en la puerta que daba hacia el tragaluz del edificio, sabía que vivía un señor nuevo y que la gente decía que era extraño. Yo, como siempre, andaba de casa en casa, algunas veces me contaban chismes. Toqué la puerta 3 veces con los nudillos. Esperé unos segundos escuchando hacia adentro. No se oía nada. Ningún televisor encendido, ninguna radio. Parecía que no había nadie. Estaba a punto de sacar la boleta para marcar el intento de visita fallido cuando escuché el sonido del cerrojo de metal girando. La puerta se abrió solo un par de pulgadas. Detrás de la cadena de seguridad vi a un hombre mayor. Tendría unos 60 años, muy flaco, con el pelo gris recortado de forma pareja y unos ojos oscuros que no pestañeaban. Vestía un pantalón de vestir gris y una camisa blanca abotonada hasta el cuello, impecable, como si fuera a salir a una reunión importante, aunque eran las 3 de la tarde de un día lluvioso. «Buenas tardes», le dije mostrándole el carnet de la empresa que llevaba colgado en el cuello. «Vengo de la compañía de mantenimiento de gas. Estamos haciendo la revisión de la tubería principal del edificio porque hay un reporte de baja presión. Necesito revisar las conexiones de su cocina y el calentador». El viejo se me quedó viendo a los ojos sin decir una sola palabra. Tenía una mirada fría, dura, de esas que te hacen acomodarte el bolso en el hombro por pura incomodidad. «No tengo ninguna falla». «Entiendo», le respondí tratando de mantener la calma profesional, pero como la tubería es compartida con todo el edificio, la administración nos pide revisar todas las llaves de paso por seguridad. No me toma ni 10 minutos, solo mido la presión con el reloj digital y me retiro». El hombre se quedó en silencio unos pocos segundos. Luego, sin decir nada, quitó la cadena de seguridad
y abrió la puerta de par en par. «Pase», dijo haciéndose a un lado. Apenas crucé el umbral, lo primero que me llamó la atención fue el estado del apartamento. Estaba extrañamente vacío. No había cuadros en las paredes, ni adornos en las repisas. Tampoco había libros ni periódicos. Solo un sillón individual de cuero negro en medio de la sala mirando hacia la pared blanca, y una mesa pequeña de madera con un solo plato y un vaso de vidrio. El resto estaba vacío. El aire adentro se sentía rarísimo. Olor a gas no había, pero había un olor a cloro concentrado, amoníaco y a un perfume barato de lavanda. Era como si estuviera tratando de tapar algún otro olor. «La cocina está por allá», me dijo el señor señalando un pasillo corto hacia la derecha. «Gracias, permiso», dije, caminando hacia donde me indicó mientras abría la valija de herramientas. El hombre no se fue a la sala a sentarse. Se quedó parado justo detrás de mí, a medio metro de distancia, viendo cada movimiento que yo hacía con las manos. La cocina era pequeña, vieja, con azulejos blancos picados y un tragaluz diminuto en el techo que apenas dejaba pasar la luz gris y triste. Me hinqué frente a la cocina de gas para revisar la manguera flexible que conecta la pared con los quemadores. Saqué la linterna pequeña y el medidor de presión. «Veo que la manguera está un poco desgastada», comenté para romper el silencio incómodo mientras escuchaba su respiración lenta justo a mis espaldas. «Voy a tener que ponerle un poco de teflón a la rosca para asegurarme de que no se escape nada». «Haga lo que tenga que hacer», contestó el viejo, pero no se movía. Se quedó ahí parado como una estatua. Mientras apretaba la tuerca con la llave inglesa, la linterna se me corrió de lado y alumbró el piso de la esquina, donde la cocina pegaba con el mueble del lavatorio. Y vi algo raro. El piso del departamento era de mosaico antiguo de color rojo, pero en ese rincón de la cocina, justo debajo del lavatorio, había un parche de cerámica blanca nueva. 3 filas de azulejos mal pegados y torcidos, como si alguien los hubiera puesto con prisa y sin saber mucho de construcción. La sisa entre las baldosas no era fragua blanca, era un cemento gris oscuro que todavía se veía fresco en algunas partes, y por debajo del mueble de madera del lavatorio salía ese olor feo que el cloro no lograba tapar, un olor como a podrido, a tubería estancada. En ese momento se me cayó una de las arandelas de repuesto y rodó justo debajo del borde del mueble. «Uy, se me fue una pieza», le dije. Me agaché del todo, pegando la mejilla al piso de mosaico para meter la mano debajo del mueble de madera. La linterna alumbró el espacio oscuro bajo la tubería del desagüe. El suelo debajo del mueble no tenía azulejos. Era tierra negra, suelta. Al mover la mano para buscar la arandela, los dedos me chocaron con algo plástico que estaba metido en la tierra. Pensé que era una tapa de algo o un pedazo de tubo roto, así que lo jalé hacia la luz para sacarlo del paso. Era una billetera. Me quedé congelado en el piso. La abrí por instinto. Adentro no había billetes, pero en la ranura plástica transparente había una licencia de conducir. La foto era de un muchacho joven, de unos 20 y tantos años, sonriendo. Vi el nombre en la tarjeta, un nombre que se me hizo conocido de inmediato porque llevaba semanas saliendo en los volantes pegados en los postes de la avenida central y en los noticieros de la televisión. Un repartidor de comida que había desaparecido a 3 cuadras de ese edificio a mediados del mes pasado. Al lado de la billetera semienterrada en la misma tierra floja debajo del mueble, vi una cadena de metal con un dije y un par de llaves de carro. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho. Sentí como el sudor frío me corrió la frente en un segundo. Lentamente volví a meter la billetera debajo del mueble. Agarré la arandela de metal y me fui levantando despacio.
tratando con todas mis fuerzas de que la cara no me traicionara. Cuando me puse en pie y me di la vuelta, el viejo estaba parado exactamente en el marco de la puerta de la cocina, cortándome el paso. En la mano no tenía nada. Las tenía cruzadas hacia atrás, a la altura de la espalda. Me sonrió, pero con una sonrisa torcida, siniestra. ¿Encontró la pieza que se le cayó?, preguntó. La voz le sonó todavía más rasposa que antes. Sí, aquí está, le dije mostrando la arandela con la mano temblándome un poco. Por más que intentaba disimularlo, no podía. Ya quedó lista la conexión. La presión está perfecta, no hay ninguna fuga en su departamento. Me agaché rápido a guardar las herramientas en la valija. Las manos me temblaban tanto que las llaves inglesas chocaban entre sí, haciendo un ruido escandaloso en medio de ese silencio. «Qué bueno», dijo el señor sin moverse del marco de la puerta. «Este edificio es muy viejo y a veces la gente escucha ruidos en la noche o siente olores raros y piensa que son los tubos o el gas, pero solo es la estructura que se está asentando». «Sí, claro», dije cerrando el zipper del bolso y poniéndomelo al hombro. «Suele pasar en estas construcciones. Bueno, con esto termino. Si me firma la boleta de servicio en la entrada, me retiro para seguir con los otros pisos». El hombre no se hizo a un lado. Se me quedó viendo fijamente a la cara, bajando la mirada hacia mis manos y luego hacia el piso de la cocina, donde los azulejos nuevos estaban marcados con un poco de tierra que yo había movido sin querer. Se hizo un silencio tétrico, eterno. El ruido de la lluvia golpeando el tragaluz de la cocina sonaba como si estuvieran tirando piedras en el techo. Lentamente el viejo metió la mano en el bolsillo de su pantalón, sacó un juego de llaves largo y caminó hasta la puerta principal del apartamento. Lo seguí a 2 pasos de distancia, sintiendo que en cualquier momento los pies me iban a fallar. Llegó a la puerta principal, le pasó el cerrojo de metal, giró la llave 2 veces para asegurarla por dentro y guardó el juego de llaves de nuevo en su bolsillo. Luego se dio la vuelta y se me quedó viendo. «Le voy a servir un vaso de agua», dijo señalando la mesa pequeña de la sala. «Se ve pálido. Debe ser el cansancio de andar cargando ese bolso tan pesado todo el día». No se preocupe», le dije apretando la correa del bolso contra mi pecho. «La empresa me monitorea el tiempo por el GPS del teléfono y tengo 3 revisiones más pendientes abajo». «3 minutos no le hacen mal a nadie», insistió. Su tono no era agresivo, era una orden calmada, como si estuviera hablándole a un niño. Caminó de regreso hacia la cocina a servir el agua. En ese segundo, mientras él me daba la espalda entrando al pasillo, no lo pensé. No me puse a razonar si era una locura o si estaba exagerando. Agarré la llave inglesa más pesada que tenía en el bolso, me acerqué a la puerta principal, metí la herramienta en la manija de la tranca para hacer palanca y jalé con todas mis fuerzas. La madera del marco crujió durísimo, el cerrojo cedió y la puerta se abrió de golpe. Escuché el golpe del vaso de vidrio rompiéndose contra el piso de la cocina y el sonido de unos pasos corriendo hacia mí. Ni siquiera volví a ver. Salí disparado al pasillo del edificio. Bajé los escalones de 3 en 3, tropezándome con el bolso de herramientas y llegué a la calle bajo la lluvia. Me metí a la camioneta de la empresa y le pasé el seguro a las puertas. Apenas me senté, escuché los gritos del viejo que venía corriendo hacia mí. Por el retrovisor vi al tipo que venía con la cara desencajada, los ojos pelados y con una llave inglesa enorme en la mano. Se acercó al carro del lado del chofer y le soltó un golpe con la herramienta a la ventana. El golpe me hizo dar un brinco en el asiento. «Abrí la puerta, pedazo de infeliz. De aquí no te vas», me gritó pegando la boca al vidrio ya rajado. Las manos me temblaban tanto que no podía ni meter la llave en la ignición. En ese momento escuché un portón y era el de la entrada cerrándose.
Una mujer vieja lo estaba trancando por fuera para que yo no pudiera salir. Por fin pude encender la camioneta. Metí primera y aceleré a fondo. La verdad no me importó nada en ese momento. Le tiré la camioneta encima al portón. El golpe hizo que medio portón saliera volando y me fui como alma que lleva el diablo de ese lugar. No paré hasta llegar a la central de la compañía y me fui directo a poner la denuncia. Por suerte nunca más me tocó ir a ese edificio y al final no sé qué habrá pasado con ese viejo loco. Buenas noches. El que nunca ha trabajado en un call center nocturno no sabe lo que es el verdadero aislamiento. La gente de afuera piensa que estar encerrado en una oficina con luz fluorescente frente a una pantalla y con un par de audífonos puestos es un trabajo fácil, un trabajo de escritorio. Pero la madrugada en esa clase de lugares te va moliendo la cabeza despacio. Después de las 2 de la mañana, la ciudad allá afuera se apaga, pero las llamadas siguen entrando. Entran llamadas de emborrachados, gente sola que solo quiere hablar con alguien, clientes furiosos por cobros que no entienden, y a veces simplemente llamadas en silencio, donde solo escuchas a alguien respirar del otro lado antes de colgar. Con el tiempo uno aprende a volverse una máquina. Marcás, contestás, repetís el saludo institucional con la voz más amable y neutral que te salga, resolvés el problema si se puede y pasás al siguiente cliente. Te paga la empresa por minutos en línea, no por empatizar con nadie. En esa época yo trabajaba en el turno que iba de 10 de la noche a 6 de la mañana. Monitoreábamos el servicio de cliente de una empresa grande de servicios de comunicaciones y monitoreo en la ciudad. Éramos como 8 personas en una sala enorme diseñada para 100. Cada uno se metía en su cubículo de alfombra gris, separados por divisiones de plástico, viendo la pantalla parpadear cada vez que entraba una llamada a la cola. Aquella noche de martes estaba haciendo un frío espantoso en la calle. La lluvia golpeaba los ventanales altos del edificio y el aire acondicionado de la sala no ayudaba en nada. Tenía los ojos secos de ver la pantalla, la espalda molida de estar sentado en una silla barata de oficina y solo llevaba encima 3 tazas de café negro que ya ni me hacían efecto. Faltaban unos minutos para las 3:30 de la mañana. La pantalla del sistema se puso en verde y sonó el tono metálico que avisa que la llamada había entrado automáticamente a mi diadema. Ajusté el micrófono, tragué saliva para aclararme la garganta y dije lo mismo de siempre. Buenas noches, gracias por comunicarse a la línea de atención. Mi nombre es... ¿En qué le puedo colaborar el día de hoy? Del otro lado no hubo respuesta de inmediato. Solo se escuchaba el sonido de un motor encendido, un zumbido grave de carro parqueado y el chasquido metálico de alguien encendiendo un encendedor. 1, 2, 3 veces hasta que el gas prendió. Buenas noches, repetí, pasando la mano por el mouse para evitar que la pantalla se fuera a negro. ¿Me escucha? Escuché una exhalación profunda, el sonido del humo siendo soplado directamente contra el micrófono del teléfono. Y luego una voz de hombre, una voz tranquila, demasiado tranquila para la hora, sin prisa, sin alterarse. Sí, te escucho, dijo el hombre. Te escucho perfectamente. Pensé que era el típico cliente molesto que se toma su tiempo para empezar a gritar. Abrí la pestaña de verificación de datos en el sistema. Entiendo, por favor, para poder acceder a su cuenta, me indica el número de identificación o el número de contrato del titular. El tipo soltó una risa corta, una risa que no tenía nada de chistosa. No te molestes en buscar en la pantalla. Ese número no te va a servir para nada. No estoy llamando para que me arregles el cable ni para pagar ningún recibo. Llamé a esta línea porque sé que las llamadas las graban.
Sé que todo lo que digamos se queda guardado en un servidor y necesito que alguien escuche esto, que quede registrado. A uno en el entrenamiento le enseñan que cuando un cliente empieza con cosas raras o que no tiene nada que ver con el servicio, hay que aplicar el protocolo, hacer 2 advertencias de mal uso de la línea y proceder a colgar. Señor, le dije, manteniendo el tono profesional pero ya con cierta pesadez, le recuerdo que esta es una línea exclusivamente para atención al cliente. Si no requiere asistencia con su servicio, me voy a ver en la obligación de dar por terminada la llamada. Si me colgás, la chiquilla que está en el primer piso del edificio frente a la plaza va a perder la vida sin que nadie trate de ayudarla, contestó de golpe. Cuando me lo dijo no levantó la voz, lo dijo como alguien que da la hora o comenta sobre el clima. Me quedé helado. En la sala de llamadas solo se escuchaba el tecleo distante de un compañero a 3 cubículos y el zumbido del aire. ¿Qué dijo?, pregunté olvidándome por un segundo del libreto. Lo que escuchaste. Escuché el sonido de la puerta del carro abriéndose y volviéndose a cerrar con un golpe seco. El ruido del motor se apagó. Ahora solo se escuchaba el sonido de la lluvia cayendo sobre el techo del vehículo. Llevo 4 meses siguiendo a esta mujer. Sé a qué hora sale de trabajar de la tienda en el centro. Sé en cuál autobús se regresa. Sé en cuál panadería compra el pan de la noche. Y sé que a las 3 de la mañana siempre se levanta a tomar agua porque tiene la ventana del balcón sin seguro. Sentí un vacío frío en el estómago. La boca se me puso seca de inmediato. Señor, esto es un delito. Estoy registrando su llamada y... Te dije que no perdás el tiempo amenazándome, me interrumpió sin alterarse. Estoy desde un teléfono prepago que compré en efectivo a 3 cuadras de aquí. Cuando esta llamada se termine de rastrear, yo ya voy a estar adentro. Lo que quiero es que escuches. Quiero que haya un testigo en la línea. Vos vas a ser mi testigo. Giré mi silla para ver a mi supervisor. Estaba al fondo de la sala, de espaldas, viendo su celular con una taza de café en la mano. Le hice una seña con la mano desesperado, tratando de que se acercara. El supervisor caminó despacio, pensando que era una consulta estúpida de algún cliente complicado. Cuando vio mi cara, frunció el ceño. Le señalé el botón de monitoreo de llamada en mi pantalla y le hice señas para que se pusiera los audífonos secundarios. Al ponerse la diadema, la voz del tipo volvió a sonar por la línea. Está lloviendo fuerte aquí afuera. Escuchamos el sonido de pasos caminando sobre la acera mojada, el crujido de la suela contra el concreto fresco. El edificio de ella es de esos viejos, de 4 pisos, sin guarda en la entrada. La puerta de abajo tiene la cerradura gastada. Con una tarjeta de plástico vieja, abre en 2 segundos. Mi supervisor se puso pálido, me miró a los ojos, agarró el teléfono fijo de su escritorio y empezó a marcar a la policía de emergencia. ¿Dónde está usted?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme para sacarle información mientras mi jefe hablaba en voz baja con el operador de la policía. Si me dice dónde está, podemos hablar. Dígame qué quiere. Ya te dije lo que quiero, contestó el tipo. Se escuchó un chasquido suave, como una puerta de metal cediendo. Ya estoy en el pasillo del primer piso. A la gente de esta ciudad le encanta vivir encerrada pensando que 4 paredes de concreto la protegen de los que caminan por la calle. Señor, la policía ya está en camino, le mentí, tratando de ganarle tiempo al operador que en la otra línea preguntaba por la dirección exacta. Están rastreando la zona. No sabes ni en qué sector de la ciudad estoy, respondió el tipo, y por primera vez se le notó una sombra de burla en la voz. La policía no va a llegar a tiempo. Nadie llega a tiempo en esta ciudad. Siempre llegan a limpiar la porquería y a poner cinta amarilla después de que todo terminó.
Escuchamos el sonido de pasos subiendo por unas escaleras. «Segundo piso», dijo el hombre. «La puerta de la izquierda tiene una corona de flores seca en el portón. La de la derecha tiene un zapato de un niño tirado en la entrada. Ella vive en el 2B». En la sala del call center el silencio era absoluto. 2 compañeros más se habían acercado a mi cubículo al ver al supervisor hablando desencajado con la policía. Nadie decía nada, solo se escuchaba la respiración pausada del psicópata a través de mis audífonos. «Estoy al frente de la puerta», susurró. El sonido del micrófono rozando contra su ropa sugería que pegó el teléfono a la boca. «No hay luz en el pasillo. La gente de aquí es tan miserable que ni para cambiar un bombillo sirve. Voy a usar la llave que le saqué del bolso hace 3 días cuando se montó al autobús. ¿Te acordás que te dije que la venía siguiendo?» Se escuchó el sonido de la llave entrando en el cerrojo, el giro suave. «Deténgase», le rogué, sintiendo cómo el sudor me bajaba por la espalda. «Por favor, no lo haga». «Demasiado tarde», dijo el tipo en un suspiro frío. Se escuchó el rechinido de la puerta abriéndose despacio. Luego el silencio del apartamento. Y a los pocos segundos, el sonido de unos pasos descalzos caminando sobre el piso de madera en el interior, seguido por la voz adormilada de una muchacha joven. «Mamá, ¿sos vos?». Ahí se cortó la llamada. Un tono sordo de línea colgada empezó a sonar en mis oídos. Me quité la diadema de golpe. La cabeza me daba vueltas. El supervisor terminó de darle la poca información que teníamos al oficial de la policía. Un teléfono prepago sin ubicación GPS exacta. Una llamada de 8 minutos y la descripción de un pasillo viejo en algún punto de la zona central de la ciudad. No pude trabajar más esa noche. Me enviaron a la sala de descanso, pero me quedé sentado en la silla viendo fijamente a la pared, con las manos temblándome sin control. Pensaba que tal vez había sido una broma de mal gusto, un enfermo mental haciendo una broma para asustar a los operadores de la madrugada. Trataba de convencerme de eso. Tenía que ser una broma. La gente no llama a un call center a confesar un ataque en vivo. Eso no pasa en la vida real. A las 6 de la mañana terminó mi turno. Salí del edificio. La lluvia había parado, pero la ciudad estaba cubierta por una capa de niebla gris y fría. Las aceras estaban mojadas, reflejando las luces rojas de los semáforos. Caminé hacia la parada del autobús para regresar a mi apartamento. Tenía el cuerpo molido, como si me hubieran dado una paliza. Al llegar a la esquina cerca del Parque Central, vi a lo lejos 3 patrullas de policía con las luces de emergencia encendidas, bloqueando el paso en una calle lateral. No quería ir. Una parte de mí gritaba que me subiera al autobús y me encerrara en mi cuarto a dormir, pero los pies me llevaron solos. Caminé despacio por la acera hasta llegar a la cinta de plástico de color amarillo que la policía había amarrado entre un poste de luz y un árbol. Y ahí estaba, un edificio viejo de 4 pisos con la fachada de concreto desgastada por la lluvia y la humedad de la ciudad. Abajo la puerta principal de metal estaba abierta de par en par. 2 oficiales de la policía científica subían por las escaleras con maletines negros y cámaras de fotografía. Me quedé parado entre la poca gente que a esa hora salía a trabajar y se detenía a chismear al borde de la cinta. «¿Qué pasó ahí?», preguntó un señor en pijama a un vendedor de periódicos que estaba armando su puesto en la esquina. «Una desgracia», contestó el vendedor, moviendo la cabeza con lástima. «Dicen que se metió un tipo en la madrugada. Encontraron a la muchacha del segundo piso, la que trabajaba en la tienda de ropa. El muchacho del aseo vio la puerta abierta a las 5 de la mañana y encontró el desastre. Dicen que no se llevaron nada de valor. El tipo solo entró a hacer el daño y se fue». Se me heló la sangre. El aire se me cortó en los pulmones. Levanté la vista hacia el segundo piso del edificio.
Las ventanas daban hacia la calle. Una de las cortinas estaba corrida y a través del vidrio se podía ver la luz blanca de los peritos tomando fotos dentro del apartamento. El tipo no había mentido. Era un infeliz caminando por las mismas aceras por las que yo caminaba todos los días, tomando el mismo autobús, respirando el mismo aire podrido de la ciudad, y yo había estado pegado a su oreja mientras cruzaba esa puerta. Me di la vuelta y me fui a agarrar el autobús para mi casa. Al día siguiente tuve que volver a sentarme en el mismo cubículo, ponerme la misma diadema y seguir contestándole llamada a la gente como si nada hubiera pasado. En la empresa nadie volvió a tocar el tema. A los jefes solo les importaba que las métricas del turno no se cayeran. Al tipo nunca lo agarraron. Salió en las noticias un par de días, como un caso más de delincuencia en la ciudad, y luego la gente simplemente se olvidó del asunto. Manejar para las plataformas de viaje de noche en esta ciudad te cambia la forma de ver a la gente. Al principio, cuando uno empieza en esto para buscarse un dinero extra, piensa que solo es cuestión de andar el carro limpio, poner música suave, seguir la ruta del mapa con el teléfono y cobrar. Pero cuando te toca la madrugada, de 12 a 6 de la mañana, la dinámica es completamente otra. A esa hora la ciudad pertenece a otro tipo de personas. Llevas a borrachos que apenas pueden decirte a dónde van, gente que sale cansada de los turnos de hospital, parejas peleando en el asiento de atrás, o gente extraña que no te dice ni una sola palabra en todo el camino y se queda viendo por la ventana oscura. Uno aprende a desarrollar un instinto. Aprendes a ver la cara del pasajero desde que se va acercando al carro, a fijarte en las manos, a ver cómo abren las puertas y a medir qué tan borracho o qué tan alterado viene. Si algo no me huele bien, prefiero cancelar el viaje, perder un par de monedas y seguir de largo. El problema es cuando la noche está mala, cuando llevas 5 horas manejando, gastando gasolina, y el contador de la aplicación apenas lleva un par de viajes. Ahí es cuando uno empieza a aceptar viajes que en otro momento hubiera rechazado sin pensarlo 2 veces. El día que me pasó lo que les voy a contar eran como las 3 de la mañana. Llovía torrencialmente y yo andaba por la zona central de la ciudad. El agua caía tan duro que los limpiaparabrisas del carro no daban abasto y las luces de los semáforos se veían como manchas rojas borrosas en el vidrio. Tenía el aire acondicionado encendido para que no se me empañaran las ventanas y me dolía la espalda de estar sentado tantas horas. Además llevaba encima un cansancio acumulado de toda la semana. Estaba parqueado cerca de la zona comercial del centro, a punto de apagar la aplicación e irme a la casa, cuando el teléfono sonó con la notificación de un viaje nuevo. El punto de recogida estaba a solo 3 cuadras de donde estaba yo, en una calle angosta detrás de una zona de bodegas. El destino era lejos, una zona residencial a medio construir cerca del río, a las afueras de la periferia norte. Una zona desolada, donde a esa hora no hay ni una sola luz encendida en las aceras. La tarifa era alta, casi el triple de lo que cobraba por un viaje normal. Dudé un segundo con el dedo sobre la pantalla, pero la necesidad tiene cara de perro, dice el dicho. Así que acepté el viaje. Manejé hacia la dirección que me marcaba el mapa y llegué a la calle de las bodegas. La zona estaba completamente oscura. Las luces de la acera estaban reventadas y el agua de la lluvia bajaba en ríos por el caño. Me estacioné frente a un portón de metal y puse las intermitentes. El pasajero ya estaba esperando en la acera, metido debajo de un techo para no mojarse. Era un tipo alto y flaco, que vestía un abrigo negro con una capucha puesta, tapándole casi toda la cara. A la par de él,
Sobre el concreto mojado había 2 maletas grandes, de esas de tela negra gruesa con ruedas que la gente usa para viajar en avión. Apenas vio las luces de mi carro, el tipo no caminó hacia la puerta del pasajero. Se fue directo hacia la parte de atrás del vehículo y dio 2 golpes secos al baúl con la palma de la mano. Lo vi por el retrovisor y le abrí la cajuela. Vi cómo el tipo agarraba la primera maleta para meterla. Le costó un mundo levantarla del suelo. Se le notaba la fuerza que estaba haciendo con los brazos. Parecía que llevara piedras o cemento en lugar de ropa. La maleta cayó sobre el baúl con un golpe que hizo temblar la suspensión trasera del carro. Hizo lo mismo con la segunda maleta. El mismo golpe, la misma fuerza desmedida para poder acomodarla a la par de la otra. Cerró la cajuela de un portazo, luego caminó hacia el lado derecho del carro, abrió la puerta trasera y se subió. El interior del vehículo se llenó de inmediato de un olor fuertísimo, pero no era un olor a trago. Ese tipo olía a cloro, olía tan fuerte que hasta me humedeció los ojos. «Buenas noches», le dije acomodando el espejo retrovisor interior para tratar de verle la cara. El tipo no levantó la cabeza, se quedó viendo hacia el piso del carro acomodándose la capucha. «Buenas», dijo. «Vámonos por la vía rápida, por favor, llevo prisa». Asentí con la cabeza y arranqué el carro. Durante los primeros 10 minutos del viaje, el tipo no dijo ni una sola palabra. Se quedó acostado contra el respaldo del asiento, inmóvil, viendo por la ventana las luces de la ciudad que iban desapareciendo a medida que nos acercábamos a la salida hacia la carretera periférica. Yo trataba de no ver hacia atrás por el espejo, pero la tensión dentro del auto era horrible. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero dentro del auto solo había silencio. Hasta que el teléfono del tipo empezó a vibrar. El sonido de la llamada rompió el silencio de un solo golpe. El hombre sacó el teléfono del bolsillo. Vi el brillo de la pantalla reflejado en la ventana trasera. Contestó de inmediato, pero no usó audífonos, ni pegó el teléfono al oído. Puso la llamada en altavoz y le bajó el volumen, seguramente para que yo no escuchara, pero sí lo hice. Al otro lado de la línea había un hombre hablando con un tono acelerado y nervioso. Le preguntaba en dónde estaba, que la gente ya había empezado a preguntar por él. La esposa llamó hace 20 minutos a la oficina, diciendo que el carro quedó parqueado en la esquina y que él no responde el celular. El pasajero en el asiento de atrás no se alteró en lo absoluto. Mantuvo la misma respiración pausada, la misma calma siniestra. «Yo ya voy en camino», contestó en voz baja. «No te pongas nervioso, te dije que yo me encargo de todo». «Pero dejaste todo limpio», insistió la voz del otro lado del teléfono, subiendo el tono. «Decime que no dejaste nada en la bodega, porque si la policía llega a meterse ahí». «Te dije que cerraras la boca», lo interrumpió el pasajero, y por primera vez la voz le sonó dominante y peligrosa. «Limpié todo con ácido y cloro. El piso quedó seco, las cosas van en camino en el baúl. En media hora llego al terreno junto al río. Metemos todo al agua con las piedras y se acabó el problema. Nadie va a buscar a ninguna persona en ese lugar». El corazón se me congeló en el pecho. Apreté tanto las manos contra el volante que sentí los nudillos adoloridos. Traté con todas mis fuerzas de no mover la cabeza, de no cambiar la velocidad del carro, de seguir manejando como si no hubiera escuchado absolutamente nada de lo que estaban diciendo a mis espaldas. El tipo al teléfono se quedó en silencio unos segundos. «¿Y el chofer?», preguntó la voz. Se hizo un silencio espantoso adentro de mi vehículo. Un silencio horrible, donde lo único que se oía era el motor y la lluvia golpeando el vidrio. El pasajero se me quedó viendo por el espejo retrovisor interior. Vi sus ojos reflejados en el cristal, unos ojos fríos, negros, vacíos, fijos en mi nuca.
El chofer va concentrado manejando, contestó el tipo despacio, sin quitarme los ojos de encima en el espejo. Es un muchacho educado, no anda metiendo las narices donde no le importa. Y colgó la llamada. Metió el teléfono de nuevo en el bolsillo de su chaqueta, y a partir de ese momento la carretera se convirtió en una pesadilla. Íbamos dejando atrás las luces de la ciudad, metiéndonos por una ruta secundaria sin pavimentar, rodeada de matorrales altos y árboles que tapaban la poca luz de la luna. Miré el mapa en la pantalla de mi celular. Faltaban apenas 2 kilómetros para llegar al punto de destino. 2 kilómetros en medio de una calle de tierra desolada, cerca de las 4 de la mañana, a solas con un hombre que llevaba 2 maletas pesadas en el baúl y que acababa de confirmar lo que llevaban dentro. Me pasó por la cabeza meter el pie en el acelerador y estrellar el carro contra un árbol para llamar la atención. Me pasó por la cabeza frenar de golpe y salir corriendo hacia el monte en medio de la oscuridad, pero sabía que si hacía un solo movimiento en falso, si el tipo sospechaba que yo iba a salir corriendo, no me iba a dar tiempo ni de quitarme el cinturón de seguridad. Así que avancé despacio por la calle de barro, con montones de ramas golpeando el auto, pero en ese momento, la verdad, no me importaba nada más que llegar a mi destino, para que esta pesadilla terminara. A lo lejos empezó a escuchar el río crecido por la lluvia. «Aquí es», dijo el pasajero desde el asiento de atrás, señalando un tramo de acera destruida al borde de un barranco oscuro. «Deténgase ahí, frente a ese portón de madera caído». Puse el carro en neutro y pisé el freno. Las manos me temblaban tanto que me costó soltar el volante. El mapa del teléfono indicaba que habíamos llegado al punto final del viaje. La aplicación emitió el sonido de viaje finalizado. El tipo no abrió la puerta para bajarse de inmediato. Se quedó sentado detrás de mí. Escuché cómo se acomodaba en el asiento. Luego, el sonido de su mano buscando algo en el bolsillo de la chaqueta. Pensé que ahí se acababa todo. Cerré los ojos por un segundo esperando sentir el golpe o el metal en el cuello, pero lo que sacó fue su billetera. Sacó 3 billetes grandes y los tiró sobre el asiento del acompañante. Una cantidad que cubría 10 veces el costo de la carrera. «Ahí tiene su pago», dijo con voz calma, «y un extra por el mal rato de la lluvia». «Gracias», logré decir con una voz casi inaudible. El hombre abrió la puerta trasera y se bajó del vehículo. La brisa helada y el agua de la lluvia entraron de golpe al carro. El tipo caminó hacia la parte de atrás. Le dio 2 golpes a la tapa del baúl y esperó. Aún aterrorizado y sin saber bien lo que pasaba, le abrí la cajuela. Lo vi por el espejo retrovisor. Agarró la primera maleta pesada, la sacó con esfuerzo del baúl y la tiró sobre el barro de la calle. E hizo lo mismo con la segunda, pero esta vez no cerró la tapa del baúl. Se quedó parado detrás del carro bajo la lluvia, viendo las 2 maletas en el suelo. Luego caminó de nuevo hacia adelante del carro, hacia mi ventana. Tocó el vidrio 2 veces con los nudillos. Bajé el vidrio apenas 2 pulgadas, lo suficiente para escucharlo. «La calle está muy resbalosa por el barro», dijo el hombre viéndome fijamente a la cara a través de la rendijilla. «Y esas maletas pesan demasiado como para moverlas yo solo hasta el borde del agua». Se hizo una pausa larga. El viento soplaba fuerte entre los árboles del barranco. «Bájese un segundo y me ayuda a cargarlas hasta abajo», me dijo en un tono que no admitía un no por respuesta. «Le pago más si me ayuda». Sentí que el corazón se me salía por la boca. Sabía perfectamente que si me bajaba de ese carro, si ponía un solo pie en ese barro a oscuras al borde del río, yo no iba a regresar a mi casa nunca más. Me iba a convertir en la tercera maleta que la policía buscaría meses después en la desembocadura de las aguas. Lo miré a los ojos por un segundo donde nos dijimos todos sin decir una sola palabra. «No»,
le dije. La voz me salió del puro instinto de supervivencia. El tipo no se sorprendió. No hizo ningún gesto de molestia tampoco. Solo apretó los labios y me mantuvo la mirada. «Está bien», dijo, «no hay problema». Se dio la vuelta y caminó hacia el baúl. En cuanto el tipo le dio la espalda a mi ventana, no esperé a que cerrara la cajuela. No esperé a ver si agarraba las maletas o no. Puse reversa, pisé el acelerador a fondo y giré el volante con desesperación. El carro salió disparado. Di la vuelta como pude entre los matorrales y salí quemando llanta por la calle de tierra, por la tapa del baúl abierta y brincando. Manejé sin parar, sin volver a ver hacia atrás, hasta que salí a la carretera pavimentada y vi las primeras luces de la ciudad a lo lejos. Parqué el carro frente a una estación de servicio iluminada. Me bajé con las piernas temblándome como dos trapos. Le cerré la cajuela al vehículo y me fui directo al baño a tirarme agua fría en la cara. Cerré la aplicación y no trabajé más esa noche. No llamé a la policía, porque en esta ciudad, si te pones a hacerte el héroe con la gente equivocada, terminas metido en una historia de la que nadie vuelve a hablar. Las autoridades sacaron la noticia un mes después. Encontraron las maletas en la presa del río, pero nunca supieron quién los había tirado ahí. Muy buenas noches, cuervos. Espero que estés muy bien. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y escuchar los relatos. Te recuerdo que en el canal subí una mega recopilación recientemente. Por si no la has visto, está buenísima. Espero que tengas una excelente noche. Cuídate mucho y nos escuchamos la próxima. Esto es Miedos Profundos. Un saludo de terror.